Señor, gracias por la nueva oportunidad que tenemos el día de hoy de acercarnos al trono de tu gracia, porque nos has permitido venir el día de hoy hasta tu palabra y nos das la libertad para abrirla y estudiarla públicamente, Señor, y ese es un regalo tuyo. Queremos honrarte caminando en fe, obedeciéndote y poniendo por obra aquellas cosas que tú nos enseñas, pero necesitamos de tu Espíritu Santo, así que mientras abrimos tu palabra te rogamos que tu Espíritu Santo en nosotros vaya sembrando tu palabra y pueda haber abundante fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Si quieres un pequeño bosquejo de la carta, un bosquejo bastante sencillo y que toma el versículo 3 del capítulo 1 como base, es que la carta la puedes dividir en estas tres cosas de las que Pablo habla y que vimos hace algunas semanas conmigo justamente en el capítulo 1, que es el trabajo, la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Fe, amor y esperanza. Y estas tres cosas son de alguna manera el eje en el que desarrolla Pablo toda la carta. Capítulo 1 al 3 habla del pasado, de cómo los tesalonicenses creyeron, y habla de la fe, cómo esa fe fue genuina y brota de haber recibido la palabra de Dios. Capítulo 4 habla del presente y la conducta que deben tener, que debe ser el amor. Y la segunda parte del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 5 habla del futuro, de la esperanza, esta esperanza que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así estamos en esta primera etapa que habla del pasado, habla de la fe, y Pablo está recordando un poco cómo se condujeron él con su equipo cuando estuvieron en Tesalónica, y la semana pasada con el pastor Alex estuvieron viendo precisamente eso, cómo han caminado. Y hay una exhortación que Pablo les hace a ellos, imitarles y caminar de esa manera. Y la gran pregunta sería, ¿cómo pueden los tesalonicenses caminar de la manera en la que Pablo caminó? No sé si tú lo recuerdas. Pablo habla de caminar con honradez, Pablo habla de no tener motivos ocultos, Pablo habla de trabajar con fatiga. ¿Cómo podría ser que los tesalonicenses pueden imitar esa conducta y caminar de esa manera? Bueno, de una manera muy sencilla, recibiendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a producir esa obra en la conducta, en la vida y en el entendimiento y el corazón de cada uno de ellos. Por eso, la porción que vamos a ver el día de hoy habla de justamente de este acto de recibir la palabra de Dios y los efectos que produce en la vida del creyente. Entonces, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual, y ese por lo cual hila lo anterior. Básicamente Pablo desde el versículo 9 ha venido hablando de que ha trabajado mucho, ha trabajado con fatiga de noche y de día, y en el versículo 13 básicamente dice, por lo cual damos nosotros sin cesar gracias a Dios. O sea, Pablo sabe que no trabajó en vano. No dice trabajé de noche, de día, con fatigas y no sirvió de nada. No, Pablo dice trabajé con fatiga, pero por eso, por haber trabajado así con esa fatiga y con todo su esfuerzo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y lo primero que Pablo dice acá es, ustedes recibieron lo que nosotros predicamos. Lo que oyeron de nosotros lo recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Y aquí hay un asunto que involucra dos individuos o dos personas. Uno es el predicador y el otro es el que escucha. Y en los dos hay una responsabilidad. Para empezar, el predicador tiene que haber creído que esto es palabra de Dios.
Muchas veces la gente no considera que es palabra de Dios porque el predicador no la considera palabra de Dios. Es decir, hay muchas cosas que son buenas y es bueno aprender y son cosas que la humanidad ha descubierto y son buenas. Pero ninguna de estas buenas cosas que el hombre ha descubierto se compara con la revelación de Dios a través de su palabra. Ninguno de los grandes descubrimientos que podamos hacer puede afectar nuestra vida como lo puede hacer la palabra de Dios. Yo no sé si has visto películas que te han emocionado mucho, pero probablemente han cambiado a lo mejor alguna cosa en tu vida y por algún tiempo. Yo recuerdo, estaba en la dolorosa etapa de la adolescencia cuando salió esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si alguno de ustedes la vio allá por, no sé si finales de los 80, principios de los 90, yo creo que finales de los 80, 88, por ahí yo creo. Y esa película a mi grupo de amigos nos revolucionó. Fue así, wow, no, claro, carpe diem, ¿no? Y para todo era carpe diem, ¿cómo estás? Carpe diem, todo era así, ¿no? Aprovechar. Pero la verdad, digo, sí, empezamos a escribir y descubrimos a Whitman o sea, sí, nos afectó, pero fue como el acné, ¿no? Aparece, se hace muy evidente, pero luego con la gracia de Dios también desaparece. Pero en cambio, cuando vienes a la palabra de Dios, no es un asunto superficial como el acné en la piel. La palabra de Dios transforma el corazón. Es un libro completamente distinto. También recuerdo muy bien aquella vez que un amigo tenía un Nuevo Testamento. Yo nunca había leído la Biblia ni nada parecido, ni sabía que había una en mi casa, pero nunca había tenido un contacto. Y entonces le pregunté un poco. Yo en esa época leía mucho. Y le pregunté, ¿qué es eso? Y me dice, pues es el Nuevo Testamento. Y le digo, ¿y eso qué es? Pues la Biblia. Órale. Tenía una portada distinta, era como un libro normal, no tenía esta apariencia mística que tienen muchas Biblias. No, tenía una portada normal, el papel no era papel así de Biblia, era un papel común, normal. Entonces como que me llamó la atención y le dije, oye, ¿me lo prestas? ¿No? Y me dijo, claro, te lo regalo. Me dice, no, pues no es muy grande, lo leo y te lo regreso, ¿no? Porque tenía esta idea, ¿no? Un libro lo lees y lo regresas. Ya no le puedes sacar más de lo que ya le sacaste. Pero cuando me topé con la palabra, realmente algo se sacudió dentro de mí. Gracias a Dios nunca le regresé ese libro a mi amigo. Lo tengo todavía en mi biblioteca y todavía es un libro que atesoro porque representa eso, un encuentro con algo distinto. Y Pablo dice, ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿De qué maneras actúa? Podríamos pasarnos horas hablando de lo que la Biblia enseña acerca de cómo actúa, pero 3 pasajes que son súper conocidos, pero que sería bueno repasar. El primero está en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Fíjate de qué manera actúa la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos los creyentes, no de simiente corruptible, no es una semilla que se pudre, simiente corruptible, sino, se entiende, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando alguien predica la palabra de Dios y tú la recibes, la abrazas, es como una semilla que se siembra, pero no es una semilla que se pudre, sino una semilla que permanece para siempre y produce fruto que va a hacer cosas en tu vida que nunca habías pensado hacer. Pero esa predicación tiene que venir de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, yo prediqué la palabra de Dios y ustedes la recibieron como palabra de Dios. Si predicamos sabiduría humana, no va a pasar nada. Te vas a reír un poco, vas a aprender algo, pero tu vida no va a ser verdaderamente transformada. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 21.
Santiago, en esta exhortación que está haciendo en el capítulo 1, dice: por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y por el contexto podrías ahí meter toda filosofía humana, toda sabiduría humana está llena de inmundicia y abundancia de malicia. Desecha eso, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Recibir, misma palabra que utiliza Pablo allá, hablando de recibir la palabra de Dios, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que tenemos delante de nosotros puede salvarte de ti mismo, de todos nuestros pensamientos torcidos, de todo nuestro entendimiento corrompido. Puede ser salvo si recibimos la palabra implantada. Lee en tu casa el Salmo 19 y ve todos los efectos que puede hacer la palabra de Dios: quitarte lo sencillo, hacerte sabio, darte luz, etcétera, etcétera. Todo eso puede hacer salvarnos la palabra de Dios. Ahora, el pasaje que evidentemente es el que con más claridad, yo creo, refleja todo esto, es el que Pablo le escribe a Timoteo. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso es completamente distinto a cualquier otro tipo de literatura, porque la palabra inspirada, tú lo sabes, no habla de que los autores dijeron: oh, este atardecer me inspira a escribir un poema, voy a escribir un pedazo de la Biblia. No habla de ese tipo de inspiración. La palabra que se utiliza aquí habla de la respiración de Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios. Así como cuando Dios creó al hombre con el barro de la tierra y luego sopló aliento en su nariz y entonces tuvo vida, digamos, de esa misma manera tú y yo tenemos vida al estar en contacto a su palabra, porque su palabra es ese aliento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y esto quiere decir completo, entero, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando hablamos de recibir la palabra de Dios como es en verdad, palabra de Dios, hablamos de tener una actitud como la que acabamos de describir. Santiago dice: recíbela con mansedumbre. Pedro, un poquito más abajo de lo que leímos, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es la palabra de Dios. Necesitamos venir a la palabra como palabra de Dios. Y no estoy hablando de volvernos supersticiosos, de que si se te cae tu Biblia va a pasar algo. No, esto es papel. Cuando hablo de la palabra de Dios, no me refiero al libro, sino al mensaje. Este libro es valioso por el mensaje que contiene, no necesariamente porque el libro en sí es valioso. No atesoramos el papel, atesoramos el mensaje que Dios nos dejó. Lo que debemos recibir no es el papel y tener en tu casa una colección de libros. Yo recibí mansamente la palabra de Dios en todas sus versiones. No, habla de abrir tu corazón y venir a ella con esta actitud. Y cuando lo hagas, cuando lo haces, cuando lo hiciste, si has creído, recibiste la palabra de Dios como palabra de Dios, creíste que en verdad eres un pecador, creíste que en verdad Dios se hizo hombre, creíste que en verdad murió en la cruz y resucitó al tercer día, creíste que este mensaje es verdad. Cuando lo hiciste, suceden algunas cosas. Versículo 14: lo primero que sucede, y tal vez ya te diste cuenta, es conflictos aquí con la gente alrededor. Verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Acuérdate, Tesalónica está en la parte norte de Grecia, digamos, te vas a Grecia, de ahí al norte donde era Macedonia, toda esa parte, allí está Tesalónica. Y dice: ustedes
se parecen a las iglesias de Judea, cercanas a Jerusalén. ¿En qué se parecen? Dice verso 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo está diciéndoles, al recibir la palabra de Dios como palabra de Dios, lo primero que sucedió es que se vieron metidos en problemas. Hubo oposición, hubo gran oposición. Y lo que les dice no es nada nuevo. Eso que vivieron ustedes es lo mismo que han vivido todas las iglesias que están en Judea. Las iglesias que están en Judea han sufrido persecución, ustedes también. Ahora, hay una parte que desarrolla Pablo ahí que ha producido un montón de debates, y es esta parte en la que habla de que los judíos, verso 15, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y pareciera que Pablo está como culpando a los judíos de la muerte del Señor Jesús. No pareciera, lo está diciendo pues, ¿no? Y al decir eso, ha dado pie a muchas iglesias y mucho tiempo en la historia a un antisemitismo. La iglesia durante toda una primera época fue agresivamente antisemita. Es decir, en la primera época de la iglesia, todos los cristianos eran judíos. Poco a poco la iglesia se fue haciendo más gentil, hubieron más extranjeros, y en algún punto se volteó y empezó la iglesia a ver a los judíos como eso, como los culpables de la muerte de Cristo. Personajes como Lutero, a quien realmente pues le agradecemos muchas de las cosas por las que Dios lo usó. Lutero era terriblemente antisemita y él proponía que había que quemar las casas de los judíos para que ellos entendieran y cosas así. Y la iglesia se convirtió en antisemita. ¿Has oído hablar de la Inquisición alguna vez? Bueno, la Inquisición equivalente que hizo la iglesia cristiana contra los judíos es mucho peor que la iglesia católica hizo contra los herejes. Hubo realmente masacres y cosas terribles a partir de pasajes como estos que fueron muy mal interpretados. Pablo, ¿qué está haciendo? Simplemente está dando un hecho, que así como ustedes están sufriendo persecución, las iglesias que están en Judea sufrieron persecución de parte de los judíos, que ellos mataron al Señor Jesús, expulsaron, dice ahí, nos expulsaron, está haciendo referencia a los creyentes, y se oponen a hombres impidiendo hablar a los gentiles. Y simplemente está poniendo un hecho que sucedió, pero sería desconocimiento total de Pablo el acusarlo de antisemita. Pablo en Romanos 9, 10 y 11, léelos en tu casa, hace una defensa del pueblo judío, poniendo muy en claro que Dios no ha rechazado a su pueblo, que su pueblo ha tropezado, sí, pero que en ese tropiezo ha venido a los gentiles la salvación, y que si su tropiezo fue de bendición para nosotros, ¿cuánta mayor bendición vendrá cuando su pueblo sea restaurado? En Romanos 10, versículo 1, Pablo dice, mi oración para los gentiles es de salvación. En ningún momento Pablo está acusando a los judíos como los exclusivos culpables. De entrada, ya lo he dicho muchas veces, Jesucristo murió crucificado. La forma de ejecución judía era la lapidación. Los judíos mataban apedreando, no crucificaban. Al Cristo morir en la cruz, claramente está dejando un mensaje. Los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesús somos judíos y gentiles. Si Jesús hubiera muerto lapidado,
Diríamos, los judíos lo mataron, pero al morir en la cruz estamos involucrados todos. Los judíos lo entregaron, los gentiles lo ejecutamos. Ahora, Pablo también lo dice por el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, el único responsable de la muerte de Cristo es Dios. Él es el único responsable. Nosotros somos los culpables, pero el único responsable es Dios mismo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces, nada más quería hacer eso. Pablo en esta parte solo está diciendo, ustedes están viviendo una persecución igual que los de Judea, las iglesias de Judea han vivido. Y sabes, tú también seguramente lo has vivido. Seguramente has vivido a partir de que recibiste la palabra de Dios como verdad. Ha habido gente que te ha dicho, ¿a poco ya te lavaron el cerebro? No, hombre, no, ya te hiciste uno de esos. ¿A poco ahora crees que Dios hizo la tierra y todo en 7 días? Cuando está científicamente comprobado que no fue así. Cada que alguien me dice eso, le digo, órale, ¿tú lo has comprobado? No, yo no. ¿Conoces a alguien que lo ha comprobado? No, entonces estás actuando en fe. Solo que yo le creo la palabra y tú le crees a alguien y ni siquiera sabes a quién. Pero es un acto de fe, el tuyo también. Pero apenas recibes la palabra de Dios, van a venir estos problemas. A lo mejor no has tenido un ascenso en tu trabajo porque has recibido la palabra de Dios como verdad y no estás dispuesto a firmar cosas falsas, a participar en ciertos negocios, y entonces te han hecho a un lado. A lo mejor amigos te han hecho a un lado, familia te ha hecho a un lado. Así es. Y lo que Pablo dice es, no te sorprendas, así ha sido siempre y así va a ser. Tu caso no es único. Tu caso es uno como los de muchos que están padeciendo en todo el mundo. Entonces, ¿eso me consuela que muchos están padeciendo? No, pero eso te hace sentir, o más bien te hace ver que realmente estás en la compañía de los correctos. Yo no quisiera estar contado con los que tienen éxito en todo, torciendo las cosas, yendo contra la palabra de Dios. Prefiero estar contado entre los que han dejado cosas por haber recibido esto. Entonces Pablo lo que les dice es, tengan ánimo, lo que están viviendo así es. Lo segundo que Pablo dice que sucede, y esto es para como levantarles el corazón, lo segundo que sucede cuando recibes la palabra de Dios en verdad, verso 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Sabes qué es lo segundo que sucede? Sí, hay persecución, número 1, pero número 2, hay familia. Y hay familia más cercana probablemente que la que tenías antes de Cristo. Hay hermanos que te haces, que Dios te trae, en los que Dios te une, familia en la que Dios te coloca, que crea lazos verdaderamente amorosos. Y algunos nada más los conoces de vista. Yo tengo unos amigos en McAllen y en Tyler, en Texas, a los que he visto un par de veces en la vida, realmente muy poquito. Y Dios ha permitido que nos unamos y nos ha hecho hermanos. Y Dios compensa, por decirlo así, esta persecución con un calor en el corazón a partir de la iglesia, de los hermanos a los que Dios te une. Por eso, ser un cristiano.com, es decir, un cristiano que se congrega por internet, no cumple el propósito que Dios tiene en la iglesia. En la iglesia vivimos esto. Tenemos hermanos a los que tenemos que perdonar. Tenemos hermanos a los que tenemos que levantar. Tenemos hermanos a los que podemos exhortar y animar. En cristiano.com termina la prédica, le pones stop, cierras y sigues viendo a YouTube. Entonces, Pablo dice, sí hay persecución, pero al haber recibido la palabra de Dios en verdad, también hay esta familia a la que Dios nos llama. Ahora, verso 18.
por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Una tercera cosa que sucede cuando recibes la palabra de Dios en verdad es que Satanás pasa a ser tu enemigo. Cuando recibes la palabra de Dios, pero no en verdad, cuando nomás intelectualmente la aceptas, pero no viene a tu corazón, Satanás realmente no es tan tu enemigo. Cuando la recibes en verdad y tu vida empieza a ser transformada, Satanás va a estorbarte en todo lo que hagas. Y si en verdad le has entregado tu vida a Cristo, ya lo has vivido. Ya has vivido como cosas que tenías planeado empiezan a verse estorbadas. Pablo dice, yo quería ir a verlos. Como la semana pasada el pastor Alex les dijo, probablemente había chismes y rumores en la iglesia en contra del apóstol Pablo. Probablemente uno de estos rumores era, pues si Pablo dice que los estima tanto, ¿por qué no viene? ¿Por qué no los visita? Y Pablo lo que está diciendo es, he querido ir una y otra vez, pero Satanás me ha estorbado. Y Pablo no dice, entonces lo reprendí o algo así, sino simplemente confía en Dios. A los romanos Pablo les escribe diciéndole que por la gracia de Dios él pueda ir. Santiago dice que cuando hagas planes simplemente digas si Dios quiere y sometas todo a la voluntad de Dios. ¿Satanás va a estorbar? Sí, siempre, pero el Señor siempre va a llevar a cabo su propósito. Al final Pablo logró ir a Tesalónica una vez más. Logró ir y estuvo con ellos. Y una última cosa que tenemos cuando recibimos la palabra de Dios en verdad está en el versículo 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Sabes? Cuando recibes la palabra de Dios tienes estas tres cosas: esperanza, gozo o corona o gloria, que es lo mismo. La corona no está hablando de una corona de rey, sino una corona de ganador, la que le daban a los atletas cuando llegaban a la meta y eran campeones y le ponían una corona de laurel. No es la de rey, sino la de ganador. Esa es la corona de la que está hablando Pablo. Tenemos esto, una esperanza, un gozo y una corona. Y Pablo dice, ¿sabes cuál es mi esperanza, mi gozo y mi corona? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mucha gente vive en amargura. Probablemente si eres creyente, y tu vida no tiene gozo, tu vida no tiene esperanza, y tu vida es un acto de angustia y no hay esta corona de vencedor, probablemente es porque no estás haciendo lo que Pablo hizo, que fue predicar y anunciar la palabra de Dios como palabra de Dios. Yo no sé, una de las cosas que en verdad a mí me produce más gozo es enseñar la palabra. Y enseñar la palabra así, desde el púlpito, me encanta. Pero creo que me gusta más cuando es uno a uno. Cuando estás con alguien y te hace una pregunta, híjole, si alguien me hace una pregunta, agárrate porque a mí me gusta dar respuestas, ¿no? Y a veces ni siquiera respuestas, nomás hablar y aquí dice esto. Y realmente el hablar la palabra de Dios produce gozo. El hablar la palabra de Dios me recuerda cuál es mi esperanza. Si tu vida en Cristo está más caracterizada por ser angustiosa, casi depresiva, a lo mejor necesitas comenzar a hablar y anunciar la palabra de Dios. Y habrá alguien que a partir de ti va a creer el testimonio de Cristo. Y entonces vas a poder decir, wow, en la venida del Señor Jesucristo, esa persona va a ser mi corona. Esa persona, de alguna manera Dios la va a decir, bueno, esta corona es por fulanito. Y habrá algunos, como Billy Graham, que van a necesitar cabeza ajena para ponerse tantas coronas de tanta gente que ha escuchado el Evangelio a partir de ellos.
Habrá algunos que tendremos unas cuantas hojitas. Habrá otros que tengan muchas hojas. No importa. Eso es lo que vamos a poner a los pies del Señor cuando estemos delante de Él. Eso es para lo único que sirve una corona, para ponerla delante de Dios. Por eso dice Pablo, esa es mi gloria y mi gozo, que ustedes recibieron la palabra de Dios en verdad. Ahora, esto no puede ser posible si Pablo no lo hubiera recibido en verdad en primer lugar. Si Pablo hubiera fingido una fe, no hubiera sido posible transmitirla de manera correcta. Las coronas que Pablo está recibiendo son el efecto de él haber recibido la palabra de Dios. Déjame ponerlo de otra manera. Tú encárgate de recibir la palabra de Dios en verdad, y la palabra de Dios en ti se va a encargar de que haya coronas delante de ti que solo vas a recoger y presentar delante de Dios. Encárgate de venir diariamente a la palabra, a buscar en ella la sabiduría de Dios, a que transforme tu entendimiento. No la recibas como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en verdad. Por eso en Semilla nuestras reuniones están enfocadas en la palabra. No están enfocadas en las emociones, sino en el entendimiento de la palabra. Pero ahora, cuando suena la campana y tenemos que irnos, es el tiempo de calzarnos esa palabra, de ponernos esa palabra y caminar así, sin fingir. Simplemente es lo que determina mi camino y simplemente es lo que me abriga, no importa cuál sea el clima por donde vaya. Entonces no finjas, recíbela en verdad. Y si nunca has recibido, ¿sabes? Dios da en su palabra lo necesario para que se active esa fe. Es la semilla que dice Pedro que es imperecedera. Vive y permanece para siempre. Solo recíbela con mansedumbre. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Muchas cosas que yo no entiendo. Y probablemente nunca voy a entender. Pero esas muchas cosas que no entiendo no nublan lo que sí he entendido. Y lo que sí he entendido, he corroborado que es verdad. En verdad soy pecador. Lo he visto. Antes creía que no tanto. A medida que leo la Biblia me doy cuenta cada vez más de mi pecado. He visto la mano bondadosa de Dios sobre mí y sobre mi familia. Antes creía que era suerte, ahora veo que es la mano de Dios. Todo lo que la palabra de Dios enseña es verdad. Aunque haya cosas que no entiendo, siguen siendo verdad. Entonces, que esta sea tu esperanza. Recibirla para que Dios empiece a hacer o continúe haciendo la obra que Él anhela hacer para su gloria. Vamos a orar. Señor, nuestro corazón anhela algo que a lo mejor lo hemos buscado saciar en diferentes cosas, pero tu palabra nos enseña que ese anhelo en nuestro corazón es la eternidad que encontramos en la vida que tú y solamente tú puedes dar. Señor, si alguien nunca te ha entregado su vida, que el día de hoy reciba con mansedumbre la verdad que tú quieres implantar. La verdad que dice que siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros. La verdad que nos enseña que viendo nuestra necesidad, tú moriste, pero resucitaste para nuestra justificación. Y si alguno de nosotros ya es salvo, pero en la vida que vivimos no hay gozo ni esperanza, permítenos vivir aún los tiempos de prueba con el gozo y la esperanza que encontramos en tu palabra. Y que podamos creerla, aferrárnosla, recibirla y podamos también anunciarla. Y que un día
delante de ti haya por lo menos una persona que pueda ser nuestra corona, alguien que a partir de nuestro testimonio creyó en tu bondad, en tu justicia y en tu plan de salvación. Si es más de uno, Señor, es gracia sobre gracia, pero anhelamos eso. Así como alguien afectó nuestra vida por la eternidad, poder afectar la vida de alguien. Y esto, Señor, solo dependiendo de ti, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.